Vamos a leer Juan capítulo 1 del versículo 39 al 42. Aunque el resto hasta el final del capítulo ya son muy parecidos el tema que tiene que ver con los discípulos. Dependiendo de cómo nos dé el tiempo, entonces vamos a seguir leyendo. Hemos llegado al Mesías, ¿verdad? Versículo 41. Hemos llegado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y se recuerdan cuál es la traducción de eso? Mesías, Cristo, ¿cuál es su traducción? O Meshiach, ahora lo pronuncian así, ¿no? Porque ya están hablando en hebreo otra vez, ¿no? Dicen Meshiach. ¿Qué significa Meshiach? O Mesías. El Cristo es igual que Mesías. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo. ¿Pero qué significan los dos? Bien, lo vimos cuando estábamos viendo a Juan el Bautista. De hecho, todavía el tema es sobre Juan el Bautista. Y se recuerdan que a Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y es ahí donde vemos qué es lo que quisieron decir ellos. Hasta vimos un pasaje, Isaías 61, en griego o en hebreo. Esta palabra, con su significado, nosotros le diríamos el ungido. Es lo que ellos entendían. Al decir ellos el Mesías, entonces ellos entendían como si nosotros entendiéramos el ungido. ¿Verdad? Y lo vimos en Isaías 61. ¿Se recuerdan cuál fue la unción de Cristo? ¿O de qué forma fue ungido el Señor Jesucristo? Con el Espíritu Santo. La unción del Señor Jesucristo es con el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan la unción de David? David fue ungido con aceite. Saúl también fue ungido con aceite. Y esa era la costumbre. De ahí viene la palabra ungido. Entonces, la idea era ungir con aceite. Las cosas del tabernáculo fueron ungidas. Aarón fue ungido, aunque él también se utilizó la sangre de los sacrificios y diferentes cosas. Pero en general, por regla general, especialmente para hacer rey era unción con aceite. Ahora el Señor Jesucristo tiene una unción única. Es la unción del Espíritu Santo. Ahora el apóstol Juan, este mismo que estamos leyendo en este evangelio, solamente que en su carta dice, nosotros tenemos la unción del Santo. O sea, tenemos al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces nosotros también somos ungidos. No en el sentido de Mesías. Solo hay un Mesías, solo hay un ungido, solamente hay un Cristo. No en el mismo sentido, pero por algo somos cristianos, por algo estamos revestidos de Cristo, por algo tenemos la mente de Cristo y eso es gracias a tener el Espíritu Santo, o sea, tener la misma unción del Santo. Eso lo menciona el apóstol Juan. Esto lo tienen que conocer porque va a aparecer una y otra vez, va a aparecer una y otra vez. Entonces siempre están esas referencias hacia el Mesías. Vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Este pasaje se trata de Juan el Bautista. ¿En qué sentido? Este pasaje que acabamos de leer, Juan 1 del 35 al 42. Es una forma literaria, ¿verdad? Es una forma de comunicación. Es como él lo está haciendo. Probablemente de aquellos tiempos se podría considerar así, que fuera de aquellos tiempos, pero, por ejemplo, tenemos Hechos, el libro de Hechos. ¿Cómo se introduce Lucas en el libro de Hechos? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿No saben? ¿Será que en el libro de Hechos está yo, Lucas, me encontré con el apóstol Pablo? ¿No? ¿Cómo? Es difícil cómo se introduce, porque hay que ser un tantito perspicaz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se introduce Lucas en la vida, o sea, o en la narrativa de hechos? Porque él estuvo ahí en la gran mayoría de hechos de todo lo que está escribiendo. Además, fue el gran compañero fiel del apóstol Pablo. Fue el único que se quedó en la cárcel, acuérdense, mientras estaba Pablo en la cárcel. Y fue el único que se quedó hasta el final. El mismo apóstol Pablo dice, solo Lucas está conmigo.
y Lucas fue el de siempre. ¿Cuándo se encuentra Pablo con Lucas o Lucas con Pablo? E inician este compañerismo que básicamente no se terminó hasta que Pablo perdió la vida. Pues nuevamente, es una forma literaria, sencilla, simple, de introducirse los mismos autores, y lo vemos en Hechos, por medio de Lucas. Cuando es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y entonces están saliendo de Galacia, lo que hoy es Turquía, están saliendo de Galacia, se embarcan para llegar a Europa, o sea, para llegar a Grecia, más específicamente Macedonia. En ese punto, es cuando empieza Lucas a narrar y zarpamos de Troas. En ese punto, en ese momento, es cuando Lucas empieza a introducirse en la narración, sin decir yo, Lucas, entré y me encontré y me convertí o alguna cosa así. Simplemente cuando a Pablo le tocaba pasar a Macedonia, o sea, pasar para Macedonia, llegar a Europa, entonces Lucas dice, zarpamos de Troas. Eso es, y ahí se introduce. Muy probablemente para no quitar el foco o el enfoque sobre qué es el interés del libro. Tanto Lucas fue así que el gran foco del libro de Hechos obviamente fue el apóstol Pablo y todos sus viajes y todo lo que hizo, pero al mismo tiempo Lucas se introduce a sí mismo para decir yo doy fe de todo lo que estoy escribiendo, yo soy el que, yo también estuve como presencial. Igual es el apóstol Juan. El apóstol Juan se introduce a sí mismo de esta manera, como de una forma tácita, para que no quitar el foco del Señor Jesucristo, y por eso es que Él no se menciona, pero entendemos que es Él, precisamente por los detalles y las características que tiene. Ahí comprendemos entonces que Andrés y Juan eran discípulos primero de Juan el Bautista. Exacto, eso es lo que está narrando el apóstol Juan, que no es algo que vemos en los otros evangelios. Nuevamente estamos... En los otros evangelios lo que se ve es una conversión que no se nos dice que no fuera así o que esos hechos no fueran así. El apóstol Juan lo que hace es completar diversos eventos y diversos hechos. Por ejemplo, los evangelios nos indican que Juan con su hermano Jacobo le llaman los hijos de Zebedeo porque Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. Entonces estaban los hijos de Zebedeo remendando sus redes y así fue el encuentro con Jesús. Entonces Jesús llega y así se encuentra con ellos, se encuentra con Pedro. ¿Se acuerdan la pesca milagrosa? La pesca milagrosa fue la gran introducción de Jesús en los otros evangelios con sus discípulos, especialmente Juan y Pedro. Pero aquí nos está dando más información el apóstol Juan. Nos está diciendo el apóstol Juan que en realidad él, junto con Andrés, ya eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos ya estaban viendo todo esto. Y por lo tanto también la misma información que nos da el apóstol Juan es más profunda sobre Juan el Bautista. Nos está dando información sin darla específicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ajá. Ahora, esto no quiere decir que la conversión de Pedro no fuera así, ni que lo de la pesca milagrosa no fuera así. Más bien, esos son eventos diferentes de lo que estamos viendo acá. El apóstol Juan nos está hablando de cosas del primer año de vida del Señor Jesús. Y tenemos seguridad, perdón, de vida, de ministerio del Señor Jesús. Tenemos seguridad de eso, pues obviamente estamos viendo a un apóstol que fue discípulo perdón, de Juan el Bautista. Entonces tenía mucha certeza de esto. Probablemente Andrés y Juan, desde el punto de vista de ser discípulos de Juan el Bautista, vieron el bautismo de Jesús y la manifestación de la Trinidad. Es información muy interesante, ¿no? Pero obviamente no lo vamos a saber específicamente, ya será cuando lleguemos allá con el Señor y entonces se nos dé más y más información. Muy probablemente, y es lo que algunos piensan, bueno, pasaron estos eventos
Y digámoslo así, la entrega de los discípulos de Jesús no fue una entrega de te veo Jesús, inmediatamente me voy contigo. Muchos lo interpretan de esa manera. Probablemente. ¿Por qué? Porque lo que vemos aquí es un llamado, los discípulos empezaron a hablarle, vean que es Andrés quien empieza a hablarle a Pedro, ya encontramos al Mesías, este es el Mesías, y probablemente Pedro estaba entre que, bueno, tal vez sí, tal vez no. Y entonces viene la pesca milagrosa y ese tipo de cosas. ¿Ya? Bueno, incluso acuérdense que los evangelios señalan de que ellos no creyeron hasta que vieron a Jesús resucitado. Ellos no tuvieron una fe muy fuerte y eso lo señalan los evangelios. Ahora, acuérdense que muchos vieron los milagros de Jesús y no creyeron en Jesús. Y ahí más nunca hemos visto en todos estos tiempos de estudio, nunca hemos visto la teología de los milagros. Pero y específicamente a qué nos referimos con milagros, ¿verdad? Nosotros pensaríamos milagros, bueno, hay quienes toman el milagro como un evento como mágico o algo así. Para los demonios, tener mucho conocimiento de las personas a nosotros nos parecería un milagro, pero ellos no. Ellos no están limitados por un cerebro como nosotros. Ellos tienen mucho conocimiento y a nosotros nos parecería milagrosa su forma de ser, su forma de entender, pero ellos no es algo milagroso que tienen, tienen su poder, tienen sus capacidades. Si hablamos de las capacidades de los demonios, ellos tienen muchas mayores capacidades, podríamos pensar capacidades físicas, no están sujetos a debilidades como nosotros, debilidades de hambre, de sed, de muerte y diferentes cosas. A nosotros eso nos parece milagro, pero eso no es milagroso. Eso es que ellos tienen más capacidades de nosotros, nada más. Entonces, si a eso te referís, por ejemplo, en los espiritistas supuestamente convocan o llaman a la abuelita de fulano, a la tatarabuelita de fulana. Y entonces sí, ella se vestía de esta forma, ella hablaba así, hasta pueden hacer la voz. Y eso parecería un milagro, pero no es un milagro, es parte del conocimiento de ellos y las capacidades de ellos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a sanar, tenemos, por ejemplo, aquella mujer encorvada que dice claramente el Señor Jesucristo que ella estaba siendo oprimida por Satanás. Entonces, si Satanás simplemente quita la opresión, ¿qué pasa? Aparentemente se sana, ¿verdad? Y entonces aparentemente eso le podríamos llamar milagro. Por eso es que vemos también en el paganismo y vemos en la idolatría pseudo manifestaciones o supuestas manifestaciones milagrosas, ¿verdad? Y entonces hasta en la televisión sale, ¿no? Yo le pedí a San Tomasito y San Tomasito me contestó. Yo le pedí a San lo que sea y me contestó. No están oyendo. ¿Quién estaba oyendo? Los demonios, pero ¿qué fue lo que hicieron? Quitaron opresión, dar un poco de dinero. Al diablo le encanta dar dinero, eso sí. Al diablo le encanta dar dinero, le encanta dar placeres, le encanta dar fama. El diablo tiene todas esas capacidades, pero no le podemos llamar milagro, ¿verdad? Ahora, propiamente el milagro, ¿qué es? Es un acto divino. Entonces, en ese sentido, ellos lo pueden, creo que la palabra sería mimetizar o hacer en apariencia, pero no pueden hacer un milagro propiamente divino. Ya portentos así como los del sol que hizo el Señor, portentos como el revivir muertos y ese tipo de cosas, el diablo no lo puede hacer. ¿Recuerdan los tiempos de Moisés cuando se presenta ante Faraón y entonces tiene la señal de la vara que se puede convertir en serpiente y eso mismo lo hacen los otros? Es por poder satánico, ¿verdad? Lo hacen los magos de Faraón. Eso es poder satánico, ¿verdad? Pero no le llamamos milagros. Es poder y capacidades satánicas. Y no dijeron de dónde procedía la fe, aparte de la palabra de Dios, que sí, tienen razón. Lo que pasa es que la fe es un don de Dios.
y Dios da una medida de fe a cada quien y esto lo expone el apóstol Pablo claramente. Sí, es cierto, lo hace por medio de su palabra y sí es cierto, si buscamos más de su palabra podemos mejorar y fortalecer nuestra fe, pero la verdad es que es algo que Dios da y Dios pone en el corazón. Entonces, digamos, en el caso de los ateos, ¿por qué no creen? Y no van a creer, no van a creer, ¿por qué? Porque de una vez rechazan a Dios, niegan a Dios, desestiman y hasta blasfeman contra Dios, entonces, ¿cómo Dios va a poner fe en ellos? Es ilógico y por eso es que usan argumento tras argumento supuestamente para descubrir que Dios no existe, pero ellos no lo descubren, simplemente dicen no se puede comprobar un negativo y diferentes cosas son argumentos y argumentos inútiles. Pero el problema con estas personas es que Dios no les está poniendo fe y si Dios no les va a poner fe, no hay para dónde más. La diferencia con nosotros es que nosotros no estamos aquí porque por las estrellas, por el sol, por los ángeles, por esto, por aquello, sino estamos aquí porque Dios nos puso una medida de fe en nosotros, una medida de fe. Y esa medida de fe es diferente para cada quien. Y es por eso por lo que estamos luchando. Entonces, los milagros, aunque sí tienen objetivo de fortalecer nuestra fe, más exactamente es eso, fortalecer nuestra fe. Incluso si quieren llamarle aumentar nuestra fe, pero en realidad la fe viene directamente de Dios, por medio de su palabra, por medio de la búsqueda, por medio de la entrega. Hay niños que tienen fe. No digo que no tengan fe todos los niños, no digo que solo algunos cuantos tengan, pero uno ve fe en los niños y ve esa cercanía. No es que tengan una comunión directamente o un conocimiento, lo que tienen es fe. Y eso es muy importante resguardar, resguardar bastante. Entramos a esta cuestión de la fe, bueno, viendo a los discípulos de Jesús, vamos a entrar a lo otro que es más difícil, mejor, y terminamos la otra semana con los discípulos del Señor. Y el, ¿cómo empieza el texto? Juan 1:35. Empieza Juan el Bautista viendo al Señor Jesucristo. ¿Y cómo le llama? Este título es importantísimo. Este título es muy importante para el apóstol Juan. Lo vemos en Apocalipsis, lo vemos aquí, pero no solamente obvio para el apóstol Juan, también lo vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale esto? Recuerden que este es Juan el Bautista. Este nombre impactó mucho al apóstol Juan, por eso es que lo vemos en Apocalipsis y en otros escritos. ¿Qué quiere decir Juan el Bautista con ese título? Y antes sí, lo que mencionaba la hermana, otra vez dio ese título, este es el Cordero de Dios, pero le hace un añadido que quita el pecado del mundo. Ya vamos a ir a eso, pero bueno, ese es el día de expiación. Capítulo 16 de Levíticos. El día de expiación. Una vez tenía que entrar al año el sumo sacerdote y hacer expiación, en donde se cubrían los pecados. Ahí vamos a ver eso. Exactamente no. Pero el tema de la redención es bastante difícil, mejor no vamos a entrar ahorita, o mejor dicho, bastante largo. Mejor no vamos a entrar ahorita, mejor vamos a ver esto. Con el respecto a la Pascua, sí, lo que dijeron es eso, pero ¿hay algo más? O sea, ¿hay más cosas? La Pascua tiene muchos puntos, símbolos. Fue librado el pueblo de Israel, pero ¿qué más? ¿Qué pasó? Fue la liberación del pueblo de Israel. Fueron librados por medio de la sangre del cordero, como mencionaba, sí, pero la idea era que a partir de eso, entonces ellos ya serían liberados. Y fue una obligación o un mandato, pues incluso en la misma Pascua, y así lo tenían que celebrar todos los israelitas todo el tiempo. En la primera Pascua les dice el Señor, estén vestidos, estén preparados, mañana sale. Nada de que vamos a preguntarle a Faraón, vamos a ver qué dice Faraón. No, no, mañana sale. Entonces estén preparados. Y así tenían que hacer la Pascua el pueblo de Israel todo el tiempo, como ya preparados para viajar, que así fue como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces la idea era la liberación por medio de la destrucción de los primogénitos del pueblo egipcio.
es porque vendría el ángel destructor y entonces solamente los israelitas serían librados si veían la sangre del cordero en la puerta del hogar. Si algún israelita no podía comer o no tenía para poder sacrificar el cordero, que se uniera con alguna otra familia que sí pudiera y que ahí estuviera. Es muy interesante esto. Esto señalaba el principio, este era el año nuevo. Es el principio del conteo de años del pueblo de Israel. Ese es el verdadero año nuevo israelí, perdón, israelí o judío. No es el que ahora se celebra, el Rosh Hashanah o Rosh Hashanah. No es ese el que se celebra. El verdadero año nuevo es la Pascua. Y este es un mandato divino. El día de la expiación, y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo llevando la sangre del cordero sacrificado o el cordero de expiación, y entonces hacía purificación y cubría los pecados. Esa parte es muy importante, ya vamos a llegar a eso. En cuanto a los sacrificios, ¿cuándo empezaron los sacrificios? ¿O cuándo Dios toma en cuenta los sacrificios? ¿Cuándo inicia desde Adán y Eva? Debido a que fue agradable para Dios el sacrificio de Abel, entonces Él ha recibido el sacrificio que hizo Abel desde ese momento. Debido a ese agrado, es por eso que se enoja Caín y todo lo demás. Ya se sabe en la historia. No, pero entonces desde ahí viene la idea de los sacrificios, desde el principio de la humanidad, y como no tenemos referencia al respecto bíblica formal, pero lo más seguro es de que sí, Adán y Eva también hicieron sacrificios. Entonces desde el principio de la humanidad viene la idea de los sacrificios. Entonces, van a encontrar esto en la historia o van a encontrar esto en las universidades, de que la idea de los sacrificios ya se tenía desde antes, se tenía que sacrificar algo para poder recibir el perdón y el agrado de el Dios o el semidios o los dioses o quien quiera que sea que se estaba recibiendo. Pero la Biblia misma demuestra que desde el principio de la humanidad se iniciaron los correctos sacrificios hacia Dios, y Dios castigó los perversos sacrificios o los malos sacrificios o los sacrificios incorrectos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el mundo, en el paganismo y en todos esos lugares así? Lo que vemos es un sacrificio tergiversado. Está trastornado. La idea es trastornar el verdadero sacrificio que Dios había establecido de poder sacrificar a un animalito. De hecho, vemos ofrendas y libaciones y diferentes cosas, el incienso, la quema de incienso también, en la ley de Moisés. Entonces alguien podría decir, pero Caín lo que hizo fue sacrificar legumbres y entonces también había primicias en la ley, ¿por qué el Señor no la recibió? Porque la idea del sacrificio mortal, o sea, del sacrificio, de derramar sangre, como dice el apóstol Pablo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces tenía que derramarse sangre. Esta idea Dios la dejó desde el principio de la humanidad, desde el principio de la humanidad. ¿Y esto qué significaba? ¿Por qué Dios dejó esta idea de sacrificio? Lo explica muy bien el escritor de Hebreos. La sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No pueden purificar a nadie. ¿Esto era entonces qué? Un símbolo de del cordero, del cordero de Dios. Entonces, este es un tema, este es un tema importantísimo porque Dios desde el principio de la humanidad empieza a señalar al Señor Jesucristo, empieza a señalar al Cordero de Dios, empieza a señalar al Hijo de Dios. Claro, no estaba revelado. En aquel entonces, ¿cuál era la idea de los sacrificios? Les pregunto, ¿cuál era la idea de los sacrificios? Si sacrificara un cordero, un toro o lo que sea, no me limpiaba, no me lavaba, como dice el escritor de Hebreos, entonces, ¿cuál era la idea? Ah, por ahí va, muy bien. ¿Pero cuál? ¿Cuál es el secreto? También lo escribe el autor de Hebreos, ¿sí? Acuérdense que la sangre de un toro, la sangre de un cordero, de un animalito, no purifica el pecado, la obediencia. Hay otra palabrita por ahí. El Espíritu Santo no hizo mucho ahí. Entonces, ah, la fe. Ahí está.
Lo vimos cuando estábamos viendo y evaluando los temas más importantes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuérdense que en ese momento no había una gran revelación, el Señor Jesús no se había manifestado y diferentes cosas. Lo que el Señor quería era que creyeran. Y al creer, creer es obediencia, obviamente, o casi son sinónimos en muchos casos, y por supuesto, por medio de la fe se entabla relación con Dios. En aquel entonces, solamente por medio de la fe se podía entablar relación con Dios. Solamente existía eso. Ahora nosotros ya tenemos el Espíritu Santo, ya viene la revelación de Cristo Jesús y diferentes cosas, y por supuesto, tenemos entrada libre al Padre Celestial. Aún así, el elemento fundamental sigue siendo la fe, y es a lo que menos se le está enfocando o se le da importancia. Hay que cuidar mucho la fe. La fe es bien importante, bien necesaria. Desde el principio de la humanidad, Dios deja la fe en el caso de esperar en este sacrificio, el símbolo del sacrificio. El demonio es el que ha trastornado esta idea desde el principio de la humanidad, desde la Torre de Babel, Nimrod, toda esa secuencia mística y mitológica del paganismo, que muy probablemente sí, desde ahí viene, casi que todas las ideas paganas vienen desde ese tiempo de la Torre de Babel y de Nimrod y Semiramis y todas esas cosas. Entonces, ya saben, se los indico. Los historiadores dicen no, no hay ninguna diferencia, todo tiene que ver con sacrificios. Eso es mentira. La referencia bíblica es que Dios dejó bien señalado la esperanza o señalada la esperanza de la venida del sacrificio y que por el derramamiento de sangre vendría la purificación de los pecados y se restablecería la relación con él. Los israelitas ciertamente fallaron en este sacrificio o en estos sacrificios ya más adelante, cuando viene Moisés y establece todos los sacrificios, y esto lo vemos en el primer capítulo de Isaías en donde Dios les dice, ya estoy harto de sus ofrendas, ya estoy harto de sus sacrificios, ustedes no se limpian, no se purifican. Ni aún con eso, ni aún con esos símbolos, ni aún con esa fe, ni aún con el seguir y obedecer, porque obedecer sin fe no sirve de nada. Ahí se está separando y se está distorsionando las cosas. Ellos entonces seguían haciendo lo malo, los israelitas seguían haciendo lo malo y entonces el sabbat o no sé, el día que ellos querían, iban a hacer otra vez sacrificio. Y entonces a la semana siguiente otra vez a hacer lo malo, otra vez a pecar, otra vez ese. Entonces solamente estaban utilizando el sistema supuestamente de purificarse o de pagarle a Dios por sus pecados. Y eso es gravísimo. Eso es lo que indica capítulo 1 de Isaías. Entonces, si se dan cuenta, es bien amplio. Juan el Bautista de lo que está hablando es de cosas muy amplias. Em, la referencia a Isaías, bueno, Isaías 53, un capítulo muy odiado por, bueno, yo he visto muchos judíos actualmente que detestan mucho ese capítulo, lo odian bastante. Pues obviamente es la referencia del siervo sufriente o del Mesías sufriente, ¿verdad? ¿Hay alguna duda o comentarios sobre esto? Básicamente, Juan el Bautista nos está hablando de todo el Antiguo Testamento. En muy pocas palabras lo resumí. Y nos está dando el verdadero significado. ¿Cuál era la idea de los sacrificios? ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan el Bautista por medio de esto? ¿Cuál era la idea de todos los sacrificios del Antiguo Testamento? La fe. ¿En qué? Es muy importante, no dejemos la fe sola. La fe no es un objeto abstracto, no es una meditación, alguna extraña así, alguna cosa trascendental o alguna cuestión así. La fe tiene que estar fijada a algo, tiene que estar sometida a algo. Por eso es tan importante cuando algunas personas dicen, bueno, yo tengo fe, sí, pero tengo fe en acaban de mencionar el hermano, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tengo fe en la Virgen de Guadalupe. No tiene fe, la está poniendo en algo satánico, en algo demoníaco, en algo que no tiene que ver con Dios. Dios no ha dicho nada de eso. Usted le cree, usted tiene confianza, porque fe es confianza. Sí, de hecho la palabra pisteuo significa confianza, la palabra en griego.
significa confianza. Tiene confianza, pero está poniendo su confianza en algo que es satánico. No es dirigido por Dios y eso no es Dios quien se lo puso. Y de por sí está haciendo a Dios como alguien malvado, porque está diciendo la fe que es algo divino, que viene directamente de Dios y que lo puso en mí, yo lo estoy poniendo en un ídolo. Es completamente contrario y básicamente blasfemo. Es muy incorrecto. Entonces, la fe, no la dejemos sola. ¿La fe en qué? La fe en el plan de Dios. El plan de Dios se está revelando. El plan de Dios se está mostrando. ¿Y qué es lo que está mostrando Dios? Cuando Juan el Bautista le está diciendo esto a los judíos de su tiempo, ellos ya tenían que entender, miren, nosotros hemos señalado estas cosas, pero estas cosas no son de nuestra vida. Nosotros no practicamos sacrificios. Nosotros nunca guardamos la Pascua. Nosotros nunca guardamos las otras fiestas. Aún así las tenemos en nuestra mente. Rápido hacemos la asociación. El asunto con los judíos es que ellos inmediatamente hacían la asociación. Este es el cordero. Inmediatamente ya sabían, se refiere a un cordero de sacrificio, al cordero pascual. Se refiere a alguien que será sacrificado, que viene a ser sacrificado. Ahora, Juan el Bautista está haciendo una declaración muy fuerte en los versículos anteriores, pues dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. ¿De dónde sacó eso Juan el Bautista? Que quita el pecado del mundo. No era tapadera, el propiciatorio. ¿De dónde viene la palabra propiciación? Capítulo 2 versículo 2 de Primera de Juan, ahí es donde se nos menciona la propiciación. También en el capítulo 3 de Romanos se nos menciona la propiciación. Entonces, propiciación, ¿a qué se refiere? Se refiere al propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Bien, mejor hablemos más exactamente. Es el arca del pacto. Es el arca del pacto. Pero es una parte del arca del pacto. ¿Cuál es la parte? La parte de arriba que servía como cubierta. Está bien, si quieren llamarle tapadera, pero no era una tapadera formalmente. De hecho, estaba hecha completamente de oro. Completamente de oro. ¿Y qué había también ahí en ese propiciatorio, más exactamente, o tapadera, si quieren llamarle, pero es incorrecto? Tenía una cornisa, sí, tenía una cornisa, no era un guacal, no era un recipiente, sino solamente tenía una cornisa, pero aparte ahí era donde estaban, ¿quiénes? Los querubines que estaban viendo hacia adentro del arca. ¿Y qué significaba eso? La mirada de Dios, los querubines que estaban viendo hacia adentro del arca simbolizaban la mirada de Dios. ¿Sobre? No, no, antes de eso, sobre. Los querubines veían hacia adentro del arca. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Saben los 10 mandamientos? Uno de los tres objetos, la vara de Aarón que reverdeció y había un recipiente con una escudilla, una escudilla con la vara de Aarón, una escudilla de maná o un recipiente con maná. ¿Por qué los querubines en símbolo estaban viendo adentro del arca a estas cosas? La escudilla de maná estaba ahí en el arca del pacto precisamente para simbolizar la provisión de Dios, pero el desprecio del pueblo de Israel por la provisión de Dios. O sea, ese es el pecado. ¿Por qué estaba la vara de Aarón ahí? ¿Se recuerdan? La vara de Aarón que reverdeció, perdón, es porque hubo una discrepancia, discusión, problema, conflicto. Ya querían irse otra vez el pueblo de Israel y otra vez el Señor tuvo que castigarlos. Y entonces se da lo de la vara de Aarón. ¿Y esto por qué? Porque ellos son rebeldes a la dirección de Dios. Eso es lo que simboliza la vara de Aarón que reverdece. Entonces, no querían la dirección de Dios. Y por supuesto, la ley. ¿Qué pasa con la ley? Nosotros sí queremos, y por eso es que también simboliza el pecado del ser humano. Sí queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos la ley de Dios. No queremos la dirección de Dios. O capítulo 53 de Isaías, más que claro, cada cual se apartó por su camino. Cada quien hace
lo que desea. Entonces, ¿qué simbolizaba eso? El interior del arca, lo que simbolizaba son los pecados del ser humano, la rebelión del ser humano en contra de Dios. Y por eso es que era necesario que se hiciera el día de expiación, en donde entraba el sumo sacerdote y en el propiciatorio, o sea, que era como la tapadera, digámosle, ¿no? Pero ahí es donde se efectuaba este acto tan importante. Una vez al año llevaba la sangre y entonces lo rociaba en el propiciatorio la sangre. ¿Y esto qué quería decir? Como la mirada de los querubines estaba ahí viendo hacia adentro del arca, entonces ahora la mirada de los querubines ya no veían adentro del arca, sino que veían ¿qué? La sangre del cordero. Esa es la idea. Y entonces, ¿cuál era la idea? De hecho, ¿cuál es el término que se utiliza ahí? La sangre entonces, la sangre cubre el pecado. Y ese es el término que se utiliza en ese momento. ¿Por qué se utiliza el término cubrir? Porque no quitaba el pecado. Y por eso era necesario cada año hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez. En cambio, ¿cuál es la diferencia con Juan el Bautista? Aquí viene, esa palabra es la clave. Y la que debería levantar el odio o debió dar mucha molestia, porque esa palabra nunca se iba a referir ni a los sacrificios, ni al día de la expiación, ni a nada. Nuestros pecados no pueden ser purificados, todos somos pecadores, dirían los judíos. No, ¿cómo es posible? Pero ahora viene Jesús siendo testificado, siendo iniciado o introducido, mejor dicho, siendo introducido por este profeta de Dios, que era Juan el Bautista. Y ahora él ya no viene a cubrir, sino viene a quitar. Entonces simplemente con eso les está diciendo, viene Dios a hacer una obra increíble. Y todo esto que viene siendo anunciado en el Antiguo Testamento, ahora viene a cumplirse en el Cordero de Dios. Ahora, este cordero no fue dado por cualquiera, por eso el símbolo del sacrificio de Abraham sobre Isaac, ¿se recuerdan? ¿Y qué pasó con el sacrificio que había preparado Abraham? Ahí había un cordero. ¿Quién dio ese cordero? Fue Dios. Fue Dios quien dio la provisión. Ahí está el símbolo de Jesús. Ahí, precisamente en eso. Ese sacrificio de Abraham sobre Isaac es un símbolo increíble, maravilloso, muy importante. Ese es el sentido del trastorno que le da el ser humano a la idea del sacrificio. Por eso es que quería que entráramos a lo de Abel, porque Dios deja la idea del sacrificio, o sea, recuérdense cuál es la idea del sacrificio, el sentido del sacrificio. Tiene que ver con el cordero también que se envía a hacer y eso. El sustituto. Es la idea del sustituto, tener un sustituto. Yo soy el que merece morir, entonces se provee a alguien más que muera por mí. Pero ciertamente, ¿qué pasa con un animalito? Con un toro, no puede morir en mi lugar, no puede tomar mi lugar. Por eso, dice el escritor de Hebreos, era necesario hacer sacrificios tras sacrificios, sacrificios tras sacrificios. ¿Ya? Entonces, la idea de Dios jamás, jamás implica sacrificar a un ser humano, porque de todas maneras, ningún ser humano puede sacrificarse por otro ser humano. O sea, ¿un ser humano a mí me puede salvar? ¿Una persona cualquiera me puede salvar a mí? Es por eso que nuestra fe es en Cristo Jesús. Él se hizo nuestro pariente. Él tomó un cuerpo humano para poder morir, para que por medio de su muerte entonces nos liberara a nosotros. Eso es lo que da el sentido. Claro, esto se revela por medio de Cristo Jesús en su venida. Mientras tanto, Dios solamente dejó la idea del sustituto, la idea del sacrificio, la idea de que al hacer esto entonces me van a agradar. Esto se va a revelar más adelante. Y sí, tienen que poner su confianza en esto. Recuérdense que la justificación no estaba dada hasta que vino el Señor Jesucristo. Hasta entonces se cumple y entonces quienes mueren es en esperanza pueden ir al cielo. Es hasta entonces.
Entonces, Dios jamás dejó la idea del sacrificio humano. Y por supuesto, también hay detractores con respecto a este caso de Abraham y de Isaac. Y ya ven, ¿y por qué si Dios no pide sacrificios humanos? Es que no sacrificó a ningún ser humano. O sea, no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. Abraham e Isaac estaban siendo símbolos. Abraham era símbolo del Padre Celestial, Isaac era símbolo del Hijo de Dios. Y más adelante viene la provisión en donde Dios mismo es quien va a proveer su propio cordero. Es el diablo, es Satanás quien ha manchado todo esto. Y entonces hizo que en las religiones y en todo lo demás empezaran sacrificios humanos, toda la cuestión de agradar a los dioses o agradar a las deidades, que muchos cristianos todavía tienen eso. Piensan que le pueden pagar sus bendiciones a Dios y no saben de dónde vienen las bendiciones de Dios. Eso ya lo tenemos que sacar de nuestra mente. Nosotros no le vamos a pagar ninguna bendición a Dios. Él nos bendice solo porque sí, porque es su amor, porque estamos bajo su gracia. Y nosotros le adoramos no por pagarle, le adoramos, le exaltamos porque nuestro corazón le pertenece a Él. Y eso es lo que Él quiere. Esa es la razón. No hay ninguna imposición. De hecho, lo dice el apóstol Pablo, capítulo 9, 2 de Corintios, que no demos por necesidad, que no demos por necesidad o que demos de mala gana o con tristeza. No, no. Sino Dios ama al dador alegre, aquel que le quiere dar a Él, aquel que lo quiere hacer de su propio corazón. Entonces, la idea del sacrificio humano directamente viene de Satanás y es parte de todo este enredo de tergiversar el verdadero sacrificio de Dios. Que por cierto, esto es algo que Satanás hace todo el tiempo con la Biblia, por eso saca su Biblia satánica, pero ese es un ejemplo grande. Hay otros ejemplos, la idea de tergiversar, diferentes traducciones. El diablo ya persiguió a los traductores bíblicos, ya destruyó muchas vidas con tal de detener la Biblia, ya se da cuenta que no la puede detener. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a sacar traducciones malas, incorrectas, imperfectas en muchos sentidos y muchas veces entrecortadas. Y diferentes cosas. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en Jesús. Yo creo en Jesús, dicen muchos religiosos, yo creo en Jesús. No, no creen en Jesús. No cree en Jesús, no pone su fe en Jesús, no entiende a Jesús. Tal vez sabe, los demonios saben, pero no cree. Creer en Jesús es poner completamente su confianza en Él y que de tal manera que Él le unja con el Espíritu Santo. Entonces ya nazca de nuevo. Entonces usted no necesita ningún intermediario, no necesita nadie que le ayude a encontrarse con Dios. Ya tiene al Espíritu Santo y usted directamente puede comunicarse con el Padre Celestial. ¿Qué es lo único que le detiene para llegar al cielo? ¿Qué es lo único que nos detiene a nosotros para llegar al cielo? Este cuerpo. Inmediatamente dejamos este cuerpo y ya estamos ante la presencia de Dios. No tenemos que esperar a ver si me salvo. Así me acuerdo una hermanita, todo eso tenemos que irlo componiendo en algunos hermanitos, ¿no? Porque empiezan su vida en Cristo y a ver si nos salvamos. Todavía no tiene confianza. Y es lo mismo que hacemos. Es que hay que confiar en Dios para ser salvo. No, no hay que confiar en Dios. Confiar en Dios, cualquiera puede decir que confía en Dios. La idea es entregar su vida a Cristo Jesús. Eso es. Y es eso nada más lo que estamos ordenando. Sí, ese evento tiene muchos principios teológicos, muy importante, porque es lo que todos hacen. Y tiene que ver con la rebeldía. Yo no quiero hacer lo que Dios me dice que haga. Yo voy a hacer lo que a mí se me ocurre. Y Dios tiene que estar contento. Y si no, es un Dios malvado. Es también la gran característica de los rebeldes y de los condenados, ¿sí? El Señor, acuérdense cuántos siglos iban a pasar para que viniera el Señor Jesucristo. Entonces el Señor trata de guardar toda la pureza del pueblo. Por eso vemos al pueblo que se le indica, no se mezclen entre los otros pueblos. Ellos los van a desviar, les van a enseñar su idolatría. Esa es la idea. La idea de Dios nunca fue racismo, creo que xenofobia se aplicaría ahí, no lo sé. Pero nunca fue esa la idea de Dios. La idea de Dios era mantener pura la fe, pura la verdad y pura la sangre. Esa era la idea. Hasta que viniera el Señor Jesucristo. Esa era la idea. La idea de Dios no es mantener puro un pueblo porque ni siquiera existe. Ni siquiera en tiempos de Jesús existió
pueblo puro, puro, puro. O sea, solamente consideremos al apóstol Pablo, que Pablo no era judío, formalmente judío. Pablo era benjamita. Entonces, la idea del judío es nada más algo que está en la mente, en realidad. La idea de la pureza de sangre se refiere solamente al Cordero de Dios que venía puro, directo, del linaje de David. Y básicamente ahí terminó. Eso es una declaración muy importante. Acuérdense que Juan el Bautista es el representante del Antiguo Testamento, de todo lo de los sacrificios, de todo lo de antes. Y está dándole la puerta, está introduciendo, está dando la estafeta, si quieren verlo así, está dándole lugar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces su declaración es muy importante y hace falta que la veamos. Todo esto que Dios estaba anunciando en el Antiguo Testamento, ahora ya se está cumpliendo. Y por eso es por lo que trabajó Juan el Bautista, por eso es por lo que se esforzó y se apartó para hacer estas declaraciones, para ser este representante del Antiguo Testamento, precisamente dando lugar a ya el cumplimiento glorioso de todas las promesas de Dios desde el principio de la humanidad. Todo lo que Dios había señalado desde el principio de la humanidad, ahora ya se está cumpliendo en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.